Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer algo que os había prometido por Twitter. Básicamente que si me dabais los likes que pedí, pues lo iba a traer. Y obviamente lo traigo más tarde de lo que esperaba, pero está aquí. Y básicamente son los 5 jugadores que considero más impactantes en la historia de la NBA. Básicamente el jugador más impactante no tiene por qué ser el mejor, ni el más famoso, ni el más no sé qué. Es algo muy subjetivo y básicamente cada uno tendrá su top 5. Repito, cada uno tendrá su top 5, porque en Twitter pues la gente es medio gilipollas. Bueno, en Twitter no, algunos concretamente son gilipollas. Volviendo al tema, básicamente no tenéis, obviamente no tendréis por qué estar conmigo de acuerdo, y en muchos casos posiblemente el jugador que más impacte o que más consideréis que haya impactado sea jugadores que os haya impactado más a vosotros. Eso normalmente es lo que va a ocurrir. La idea es que cada uno pueda fundamentar por qué considera que ese jugador es lo más impactante, ¿no? Yo la verdad es que creo que tengo argumentos de sobra para defender mi top 5 y eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Algunos ya sabréis cuál es ese top 5. Básicamente lo voy a decir desde ya y os voy a dar los motivos de por qué son estos, básicamente. El primero es el que considero más impactante en la historia de la NBA, es Curry. El segundo es Chamberlain. El tercero es LeBron James. El cuarto es Allen Iverson. Y el quinto es Kevin Garnett, concretamente el de esta camisetilla, que ha sido el más polémico de todos porque obviamente es el más antiguo, quitando el tema Chamberlain, ¿no? Que como hacía 40 puntos y tal, la gente ya se flipa. Pero no es esa la historia concreta de Chamberlain, ¿no? No es solo eso, no es simplemente eso, es otras cosas. Y en el caso de Garnett es también mucho más complicado. Sé que es lo que más ganas tenéis, pero obviamente va a ser al final del vídeo. El primero, ¿no? Curry, Stephen Curry. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre para cambiar el triple? Muchos dirán, no puede ser el primero, no puede... No sé. Para mí sí lo es, porque llevo viendo NBA desde alrededor de 2000 o 1998 o 99, no sé muy bien cuál es la fecha, pero por esos tiempos, más lo que he visto luego pues de hemeroteca. Pero desde que yo veo la NBA en directo, en el momento, ¿no? Que es cuando más sienten los cambios, y eso es una de las partes más fundamentales de la NBA, ¿no? Pues Curry creo que es el jugador que más he visto cambiar el baloncesto. Básicamente, primera cosa, la era del triple. La era del triple ha llegado con él. El triple ya se puso en el 78, pero hasta que no ha llegado él, nada ha sido más influyente para el cambio del juego. ¿Cómo ha cambiado el juego? Es que ha cambiado numéricamente realmente. No es solo que se diga, es que a día de hoy, antes se tiraba mucho más de 2 que de 3, y a día de hoy la gran parte de los equipos que ganan realmente tiran la misma cantidad de tiros de 3 que de 2. Y hay jugadores que tiran más de 3 que de 2, como en los últimos tiempos Harden, Curry, y no sé si alguno más habrá llegado este año, pero en la historia solo había llegado Curry y cada vez hay más jugadores que se incorporan a esa lista de tiradores más de 3 que de 2. Entonces es un claro cambio en el paradigma y que viene enlazado pues básicamente con las estadísticas avanzadas. Una cosa va con la otra. Básicamente es la era del triple y las estadísticas avanzadas, que han sido lo que han provocado que dijeran los jugadores, los cuerpos técnicos, más triple, menos tiro de 2, mucho más eficiente, y es real. El pace, ¿vale? Esto es otra parte de juego. Como veis, ya llevamos 2 partes de juego que además es que cambian el juego radicalmente de lo que conocíamos a lo que conocemos actualmente. La era del pace junto al triple, esto es también gracias a Curry, al spacing que genera Curry, ¿no? El espacio que genera Curry en su apertura, que hace que todo el equipo se expanda y que lo que antes era todos a un lado ahí aglomerados para que se jugaran uno contra uno, se convierta en una búsqueda constante de espacios y aperturas en el juego. Nunca ningún aspecto del juego en la historia había cambiado tan radicalmente la forma de jugar sin que se cambiara una norma. O sea, es verdad que luego ha habido normas concretamente que han hecho cambiar más el baloncesto que esto, pero es que algo que no es una norma cambie tanto el baloncesto y la forma de jugar, a mí me parece brutal. Más cosas.
se ha planteado una línea de 4, la cual todavía no creo que esté descartada de aquí al futuro, porque cada vez se tira más de 3, y si tira más de 3 habrá que alejarle la línea o dar un beneficio, ¿no?, a esos jugadores que son capaces de tirar de 9 metros, ¿no? Pues habrá que favorecerlo, y creo que esto es algo que se ha empezado a plantear y que podrá llegar y que no vendrá de otro lado que de Stephen Curry. Y por último, la nueva línea de bases. Los bases siempre tuvieron un patrón que era increíblemente, pero era cierto, era así, defender y playmaker, y crear. O sea, en muchos casos era perfiles como Jason Kidd, básicamente. Lo raro era Nash. Nash es un pre-Curry, ¿no? Un pequeño pre-Curry, pero fue mucho más leve y más corto. Pero lo de Curry se está alargando en el tiempo muchísimo. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que se han reconvertido estrellas como Kemba, como Lillard o incluso el propio Harden. No siquiera tiraban tantos triples. No eran jugadores... Kemba y Lillard no eran tan jugadores tan parecidos como Curry. No eran... eran mucho más penetradores y a día de hoy están prácticamente pues en un perfil muy parecido al de Curry en cuanto al juego. En eficiencia ya es otra historia, en eficacia porque Curry es especial en eso. Y luego vienen nuevas hornadas como Trae Young, Moran, Garland, que son todos ese perfil, y más adelante llegará la Melo Ball y otros más que también son de ese perfil. Creo que son cosas más que suficientes para tener el número 1 en cuanto a impacto en la historia de la NBA. El número 2, Chamberlain. ¿Por qué he puesto a Chamberlain en el número 2? Básicamente porque fue el jugador que más normas cambió en la historia. El baloncesto se adecuó a lo que conocemos ahora gracias a esto. Si no, sería básicamente buscar a los interiores altos y que hicieran lo que les dé la gana, porque dominarían totalmente si no hubiera segundos, si no hubiera goaltending, bueno, muchas cosas. Concretamente digo unas cuantas aquí. El goaltending, eso se puso gracias a Will Chamberlain, porque hacía lo que le salía de las narices. El rebote propio después de un tiro libre, él cogía, y como tiraba un 50% de tiro libre, cogía y se iba por el rebote para coger 2 puntos encima. O sea, que fallaba incluso a caso hecho para ir a por el rebote. Y avanzar en el propio tiro del tiro libre. O sea, el tío se ingenió para tener mejores porcentajes, saltar o correr más bien y pillar carrerilla un poquito en el hueco del tiro libre para luego coger y acercarse lo máximo. Incluso dicen las leyendas que algún mate consiguió hacer así. O sea, es un cambio brutal. Y si añadimos muchas más normas, porque hay muchísimas cosas que se cambiaron gracias a Will Chamberlain, pues al final el baloncesto como lo conocemos ahora, independientemente de cómo se juegue o cómo no se juegue, que se pusiera la línea de 3, etcétera, es baloncesto así por Chamberlain, porque si no estaríamos viendo pues otra cosa, ¿no? En la que serían los pivos, le pasamos el balón y ya está. Los récords. Tiene récords tan increíbles, tan imbatibles, porque algunos se conseguirán batir, pero la gran parte no van a poder batirse nunca, porque no existían estas normas y ya pues nadie va a poder conseguir aprovecharse físicamente como se aprovechó él, ¿no? No ha habido jugadores más dominantes físicamente que él, pero gracias a las normas se ha normalizado, se ha impedido que fueran tan dominantes. Sin embargo, aquí sin esas normas, él dominó y consiguió unos récords increíbles. Es el hombre récord y además es el hombre de las normas. Y por último, fue la primera superestrella. ¿A qué me refiero con superestrella? Estaba Bill Russell, por ejemplo, mucho más ganador, etc. Pero el primer estrella marketingiano que vendía, que todo el mundo estaba flipando con él, era Will Chamberlain. Era el LeBron James, el Michael Jordan, el Stephen Curry de ese momento, incluso por delante de Bill Russell, aunque Russell ganara y ganara y ganara y ganara. Era así y eso es así. O sea, la parte marketingiana también tiene su importancia. De hecho, lo más importante de Michael Jordan, más allá del éxito deportivo, que en este tipo de impacto creo que no es lo más importante, lo más importante de Jordan es el marketing y la globalización que tenía, por ejemplo, a la hora de meterlo en un ranking de estos. El número 3, vamos con LeBron James. ¿Qué ha supuesto LeBron James? Pues mira, para mí ha supuesto el fin de los bases como playmaker. Se ha demostrado que si un alero es capaz de generar desde su posición, es mucho más eficiente que un base teniendo la bola, intentando penetrar, básicamente porque es más fácil, o son más desequilibrantes en el 2 contra 2, que al final es lo que más juega en base, ¿no? Ese 2 contra 2, pick and roll, pick and pop, etc. Y como han llegado a tal niveles de bote los aleros, incluso alguno a la pivot, pues se juega mejor con ellos. Y eso es un cambio, ¿no? El cambio de las posiciones, el baloncesto sin posiciones, básicamente eso ha llegado, o en gran parte ha llegado gracias a LeBron James, ¿no? El small ball, que tanto vemos y que parecía que habían creado los propios Warriors,
realmente es de Miami y es de LeBron y Bosh haciendo de 5 uno y otro. O sea, ese es el primer small ball más ganador que ha habido. Y sin pivot claro, ¿no? Ese es. Mayor dominio físico de la historia. Para mí no había un dominio físico igual que el de LeBron James. Para un exterior, físicamente e interiormente, ¿no? Por ejemplo, Shaquille O'Neal, podríamos saberlo. Will Chamberlain también podríamos hablarlo. Pero de un exterior, físicamente, nunca se ha visto un dominio. Lo más parecido sería Michael Jordan. Y él no solo dominaba por físico, él tenía otras cosas. Incluso diría que mentales, ¿no? Esa capacidad mental que tenía Michael Jordan nunca la ha tenido LeBron realmente. Pues ese físico también quería resaltarlo. Y por último, la dictadura más grande de la historia. Básicamente no había nadie nunca que hiciera lo que quisiera tanto tiempo en una conferencia. Lo que le daba la gana. Que luego ha perdido anillos, pero estaba siempre ahí. Eso es algo brutal, sumado a lo de siempre, ¿no? Todos los jugadores, todo el marketing, publicidad, famoseo, etcétera. LeBron James tenía que estar. El número 4. Este es uno de los posibles polémicos y es Allen Iverson. Para mí, este tío muestra claramente lo que impactó en la sociedad para que yo, por ejemplo, lo meta y muchos otros lo metan en este registro. Básicamente porque es un jugador que no tuvo éxito deportivo tan potente, ¿no? En lo individual sí, pero no en el colectivo, que al final es lo que importa en el baloncesto, porque juegan 5 más los suplentes. Y, sin embargo, se le recuerda muchísimo. ¿Por qué? Porque tuvo mucho impacto en muchísimas cosas. El primero, el rey del crossover. Quizá el mayor regate, ¿no? en la NBA, que ahora ya se le achaca a muchos otros jugadores como Crawford y tal, todos han venido después de Allen Iverson. Allen Iverson fue el primer jugador que lo convirtió en una técnica pulida, ¿no? Y no en una mera acción pues que te salía sin querer, ¿no? Como un buen botador de balón. Sin embargo, él lo hacía a caso hecho y siempre nos tendremos en mente pues ese crossover que le hizo a Michael Jordan, por ejemplo. Además, es el primer strip baller exitoso en la NBA. Strip baller han pasado algunos, Glover Trotter, no sé qué, pero que ganaran, que tuvieran éxito, que fueran determinantes, que fueran superestrellas, él y solo él. Y luego es un jugador absolutamente dominante, sin ningún tipo de altura y sin ningún tipo de físico. Era solo calidad. Yo siempre digo que el mejor jugador técnicamente que ha pasado por la liga, el mejor jugador, el más hecho para jugar a baloncesto, sin un cuerpo para jugar a baloncesto, es Allen Iverson. Yo nunca he visto a nadie tan bueno, ¿no? Al final en todo, ¿no? A la hora de decidir, a la hora de actuar, defendía, te hacía todo tipo de botes, como hace Kyrie Irving, muchas cosas. Y es cierto que era otra época en la que un jugador que a él no era eficiente, pero en aquella época se era menos eficiente en general, ¿no? Todos los demás jugadores tampoco eran tan eficientes como lo son ahora, que al final se busca un juego diferente y menos idolatría y mucho más juego en equipo realmente. Y poco más, eso es por lo que meto a Iverson. Y el último, el polémico, el señor Kevin Garnett. Básicamente tengo 4 puntos muy potentes que le colocan a él. Primero de todos, este es el que más habéis visto y que muchos no lo habéis dicho en los comentarios, y es que es el padre de los pivots actuales. Ni es Hakeem Olajuwon, ni es David Robinson, ni es Pat Ewing, ni es Shaquille O'Neal. Ninguno. Todos siguen el patrón de Kevin Garnett, ya sean 4 o incluso 5. Todos siguen ese patrón y esa línea de juego. La mayoría desde NCAA se comparan con Kevin Garnett, básicamente porque realmente son lo que es el que hay que comparar, con los que hay que comparar. Dentro de unos años posiblemente se compare más con Embiid, Davis o Towns, porque son jugadores perfeccionando lo que ya hizo Garnett. La cosa es que Garnett lo hizo 20 años antes en la NBA. O sea, un tío que tiene casi un 30% en triples, siendo un pivot. Eso no lo hacía nadie. De hecho, si os vais a los registros históricos de tiros, Duncan tiene un 17% Olajuwon y compañía prácticamente ni siquiera probaron suerte. Y además es que ya no viene de los nuevos, ¿no? De Town, Ayton, Embiid, Davis, todos estos son así, defensivos, bueno, Town no tanto, pero la mayoría buscan ser completos tanto en defensa, en rebote, bote de balón, en todo, ¿no? Y eso hacía Kevin Garnett. Otros ya salieron perfil y son más de la historia más reciente de Kevin Garnett, como por ejemplo Gasol, Bosh o Horford. Todos tienen cosas de él. De hecho, Gasol, si habéis leído en muchos sitios, dijo muchas veces que Kevin Garnett era su ídolo. O sea, Kevin Garnett era en el que se fijaba.
¿Por qué? Porque era el futuro. Gasol lo vio y Gasol evolucionó y Gasol ha seguido evolucionando hasta que ha perdido su físico, pero ha evolucionado lo máximo que ha podido hacia lo más eficiente que podía ser un Garnett, ¿no? Pues eso es la historia. Eso en cuanto al juego. Luego, es el estandarte del contrato máximo. Es el tío, si no me equivoco, que más ha cobrado en la historia de la NBA. Es el que marcó el camino para que las estrellas cobraran lo que se merecían cobrar, que antes no lo cobraban, o cobraban menos, o cobraban tal, y esa es una línea importante para sesgar y dividir la historia, y sobre todo para que no se juntaran 800 estrellas, como ha pasado luego a continuación, y han roto esa línea que marcó Kevin Garnett, y que parece que vuelve a marcarse de nuevo esta temporada en la NBA, y yo que me alegro. Esa es otra cosa importante, pero ahora viene para mí lo más gordo, y lo que se recalca más en Estados Unidos. Esto lo podéis ver allí en Estados Unidos. Allí era brutal el impacto que tuvo Kevin Garnett. No exagero si digo que antes de LeBron James, posiblemente el que más. O sea, Kevin Garnett estaba a los niveles de LeBron y de Zion. En esos niveles estaba siendo un niño, básicamente. Era considerado el cambiador del juego, como veis en la imagen, no es ninguna tontería, en Sport Illustrated. Y además, gracias a él, o por culpa de él, se puso la norma de los 19 años. Luego vinieron otros jugadores, pero él fue el que lo motivó todo, porque él lo eligieron con 17 años y tuvo éxito. Entonces eso hizo que muchos equipos se arriesgaran eligiendo gente de high school, cuando eso es totalmente una piedra al aire. No sabes lo que te va a salir de ahí, porque no se han probado contra físicos más parecidos a la NBA como hay en la NCAA. Y básicamente, pues tras unos años de fracasos en ese tipo de elecciones, es verdad que salieron otros que no, como Kobe o como el propio LeBron, pero la gran parte realmente son fracasos. Entonces la NBA decidió que había sembrado un mal precedente y que estaba siendo negativo para la liga, porque equipos que no paraban de cagarla cogiendo niños de 17 años que luego no daban el nivel que se esperaba de ellos. Pues eso es un impacto brutal. Es cambiar directamente cómo van a llegar los jugadores a la liga. Es una cosa muy, muy importante, que no sé por qué la mayoría de la gente no lo tiene ni siquiera en mente, y es así. O sea, ¿qué más hace falta para estar entre los que más han impactado? Si has cambiado cómo llegan los jugadores a la liga y has hecho que tú ser un prototipo de jugador que todos quieren ser él para la actualidad. O sea, 2020 hablamos, y él fue seleccionado pues en el 98, si no me equivoco, en el 97, no me acuerdo ni siquiera, pero fue una puñetera barbaridad. Y ahí está, ahí está. Y por último, esto es más personal y quizá es la puntilla para meterlo, y es que revivió a los Boston Celtics. Boston se tiró 15 o 20 años en la más oscura situación después de la marcha de Larry Bird y de la pérdida de Len Bias, y pues revivió a una de las franquicias más históricas, si no la más histórica, que es Boston Celtics, y lo hizo con un rendimiento brutal. De hecho, el primer anillo, el único anillo que ganaron los Big 3, ahí fue el mejor sin ningún tipo de dudas. Era el mejor en estadísticas avanzadas en todas, y después a posteriori vinieron sus lesiones, vino su bajada de nivel, y por eso no ganó más anillos ese Big 3. Porque Paul Pierce era muy bueno, Ray Allen era buenísimo, pero el mejor era Kevin Garnett. Kevin Garnett no ganó más, básicamente por esas lesiones que naufragaron al equipo. Pero dio tiempo a verlo un año al máximo, y ese año se consiguió el anillo con bastante solvencia, y pues revivió a este equipo que llevaba 15 o 20 años sin ni siquiera llegar a las 50 victorias. ¿Sabéis lo que es eso para un equipo? Es ser pues el hoyo máximo, es el hoyo máximo. Y desde entonces, esa resurrección que garantizó Kevin Garnett y el Big 3 en general, pero Kevin Garnett para mí es la puntilla principal, pues estamos en la actualidad. Unos Celtics que como mucho se tiran un año de tanqueo y que siempre están ahí, siempre compiten y siempre hacen disfrutar a los fans de los Boston Celtics, y poco más. Espero que os haya gustado, eso es todo mi argumentación, eso es los que considero los jugadores más impactantes, ¿no?, en la historia de la NBA, y los otros que podríamos meter, ¿no?, o que vendrían para mí los siguientes son obviamente Shaquille O'Neal, Michael Jordan y Magic Johnson. Yo no soy de los que meten a Magic y Bird. Creo que Magic solo podía resucitar a la liga si no hubiera aparecido Larry Bird. Creo que simplemente se juntaron dos talentos espectaculares en la misma época y poco más. Pero Magic
también tuvo el Showtime y tuvo otras cosas, aparte de ser un base como fue, ¿no? Tan extraño en ese momento. Y bueno, Shaquille y Michael Jordan no hace falta que os diga porque está muy claro. Pero, como digo, esta es mi opinión, quiero saber también la vuestra, dejadla en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!